Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar, ¿quieren? La idea hoy es que podamos seguir con el práctico. Yo les he dicho que vamos a dar un par de clases con el práctico este. Este, la vez pasada estábamos viendo el tema del cálculo de las fuerzas resultantes de lo que son las fuerzas activas. ¿Bien? O sea, todavía no hemos entrado a analizar las fuerzas reactivas, que son las que se dan en los apoyos. ¿Bien? Eh, O sea que lo que hemos hecho es analizar el punto 3 del práctico. Hemos hecho algunos ejemplos en los cuales del conjunto de fuerzas que está en rojo, que son las fuerzas puntuales, los momentos y estas fuerzas distribuidas, hemos sacado una resultante única y la hemos ubicado en algún lugar de la estructura, que lo que ubicamos es la recta de acción. ¿Bien? Ese procedimiento se hacía realizando la sumatoria de fuerzas en X, en Y, y luego aplicando el teorema de Varignón. Bien, bueno, yo quiero que antes de pasar a lo que es el cálculo de reacciones, que volvamos sobre el tema este de las fuerzas resultantes y me comenten ustedes si han tenido alguna dificultad, si quieren que hagamos algún punto en particular. ¿Cómo han andado con el ejercicio este? ¿Lo han podido hacer todo? No, Bueno, a ver, comentame, qué dificultad han tenido, qué es lo que no está saliendo. profe, Sí, yo tuve una dificultad en el D. No entiendo cómo sería en la parte roja sí, de las flechitas, sí, que no es ni rectangular ni triangular. bien. ¿Cómo se Trapecial. calcularía eso? Trapecio. Bueno, sería ¿verdad? Ah, sí, Ese, específicamente el que es trapecio. bueno. Los otros sí los puedo hacer. ¿Y a los otros que están hacia abajo? No, los de abajo no. Bueno, ha hecho el punto 3,1, ¿bien? Dale. ¿Alguien lo puede hacer el ejercicio este? ¿Tiene idea de cómo se lo encara? No. ¿No? No. Bueno, ¿otra duda que tengan sobre el problema? Que no sea específicamente lo que es la carga trapecial, alguna dificultad que hayan tenido extra, me comentan. Yo no terminé de entender el punto A. El punto Sí, bueno, o sea, todos los ejercicios se hacen igual, es el mismo procedimiento, ¿bien? Yo lo voy a tratar de hacer ahora el punto D, pero el procedimiento que se hace en todo el punto 3 para encontrar las fuerzas resultantes es el mismo, ¿bien? ¿Estamos? Bueno, Sí. a ver, déjeme que lo copie un ratito Bueno, acá le vamos a dar L. Hay una medida ahí que no está, que yo lo voy a poner ahora, que es L. ¿Mm? Está faltando.
Estoy terminando de copiar, ¿no? Bueno, veamos. Bueno, ese es el ejercicio, ¿bien? Bueno, la dificultad era con esto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, esta que está acá, ¿bien? Esta tiene las flechitas apuntando así. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Cómo sacarían ustedes la fuerza total de esa distribución que tienen ahí? ¿Cómo se calcularía? Fíjense, esta medida que está acá estaba faltando. Bien, agréguenla en el práctico. Esa distancia de ahí es L, ¿bien? A ver, y si no hay nada más. ¿Estamos? ¿Cómo calcularíamos la fuerza esta? Bien, que yo acá, por ejemplo, le voy a poner a esto P1, ¿bien? ¿Cómo se calcularía P1? ¿Alguna idea? ¿Cuánto vale P1? ¿Nada? ¿Qué era que el problema estaba acá en la trapecial? Entonces supongo que a esta sí la sabían tratar, a esta que es rectangular. ¿Cómo sacaríamos esta carga rectangular que está acá? Es una carga uniformemente distribuida, ¿bien? En la estructura, las barras que tienen son estas, ¿bien? Estamos sobre esta barra vertical, está actuando esta carga uniformemente distribuida, bien, que tiene una magnitud Q chiquita. ¿Bien? Hay que sacar el área, ¿verdad? Sí, ¿cómo sería entonces? ¿Cuál sería el área del rectángulo ese? En L por Q. L por Q, por Q, claro. L por Q. ¿Bien? ¿Cuánto vale L? 2 M. 2 ¿2 metros. qué? Metros. 2 metros. ¿Y Q? 10 kilonewton metro. Y esto da 20. ¿Estamos? Entonces P1 vale 20 kilonewton. Ahora, P1, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica la carga esa P1? Distribuida uniformemente sobre toda esa Claro, o sea, roja. la carga distribuida está toda uniformemente distribuida en la barra, ¿bien? La idea es que yo voy a reemplazar esa carga que está acá en rojo, la voy a reemplazar por la verde, que es una sola carga puntual. ¿Bien? ¿Y esa carga puntual dónde se ubicaría? ¿En qué posición? En el medio era. En el medio. Bien, está acá. Está la distancia esta que sería L sobre 2. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno. Yo le había dicho, les había mencionado dos casos. Creo que la clase pasada. Por ejemplo, si nosotros teníamos una distribución que era de este tipo,
que es la rectangular, o carga uniformemente distribuida. Bien, si esta carga tiene la magnitud Q y está aplicada en la distancia L, a esto se lo puede reemplazar por una única fuerza puntual P1 que se encuentra en la mitad de la distribución triangular, o sea en L sobre 2. Bien, valiendo P1 igual a L por Q. ¿Bien? Profe, Sí. disculpe que lo moleste, pero hay un compañero que quiere que lo acepte. Ah, bueno, a ver. Ahí está. ¿Estamos ahí? Bueno. Sí. Ahora, si la carga era triangular, que eso también lo había mencionado, por ejemplo, si es triangular así, Orlando muteate. ahí estamos. ¿A dónde estaría la fuerza este? P2. Primero, ¿cuánto Bueno, valdría palabra rara. P2? ¿Cuánto vale P2 en ese caso? Q por L sobre 2. Q por L sobre 2. ¿Bien? ¿Qué es el área? ¿Estamos? Siempre la fuerza total de la distribución de esta carga distribuida es el área. ¿Bien? Entonces acá tengo P1 y acá tengo P2. ¿Bien? Que son las áreas. Y esta P2, como es una distribución triangular, ¿cuánto vale esta distancia que está acá? ¿Les he mencionado? ¿Un tercio? Es L sobre 3. ¿Bien? Se encuentra a la tercera parte de esta base del triángulo. ¿Bien? Bueno, ese punto donde se concentra la fuerza se llama centro de gravedad. ¿Bien? O se llama, en realidad es baricentro. ¿Estamos? El punto donde se concentra la fuerza es el baricentro. ¿Bien? ¿Estamos? El baricentro para nosotros es el punto de estas distribuciones de carga a donde se puede considerar concentrada toda la fuerza. ¿Bien? Y estos son prácticamente lo que nosotros vamos a manejar. En una distribución rectangular está a una distancia L sobre 2 y en la triangular está a L sobre 3 de este, o sea, de lo que vendría a ser el pico este que tiene acá el triángulo. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una distribución que es trapecial, lo que podemos hacer es lo siguiente. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, un caso así, en el que esto sería Q, y pongamos que esto sea 2Q,
¿Está? Lo que podemos hacer es dividirla a esta distribución así. Es lo más práctico. ¿Bien? Porque yo podría decir que la fuerza total es el área del trapecio y ustedes saben calcular el área del trapecio. ¿Bien? Pero bueno, después la fuerza esa estaría en el baricentro del trapecio. Y por ahí el baricentro del trapecio es medio lío sacarlo. Tienen que empezar a buscar alguna tablita que les diga dónde está el baricentro del trapecio. Pero ustedes ese trapecio lo pueden descomponer en un rectángulo inferior y en un triángulo superior. ¿Bien? Y al triángulo y al rectángulo ustedes ya lo saben tratar. ¿Bien? El triángulo estaría acá, que sería P1. Y el rectángulo estaría acá, que sería P2. ¿Bien? Entonces, si esto es L, P1 estará acá a L sobre 2 y P2 estará acá a L sobre 3. ¿Bien? Y de nuevo, P1 Siempre es L sobre 3. se calcula como Q por L, que sería, Q sería esta altura, y fíjense, P2, esta distancia que está acá, es Q. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, siempre es así. En un triángulo, el baricentro del triángulo está a la tercera parte de la base. ¿Bien? Y en el rectángulo, el baricentro está a la mitad. ¿Bien? Entonces ustedes, a esta carga que está acá, lo que pueden hacer es descomponerla. ¿Bien? La descomponen en la carga que la llamemos P2 para el rectángulo y la llamemos P3 para el triángulo. ¿Bien? Donde, ¿cuánto valdría P2? ¿Cuánto vale P2? 20 kilonewtons también. Dictámelo primero con símbolo. L por Q ¿La base cuánto vale? sería 2L 2L por Q. No, por sí, por Q. Q, que sería 10 kilonewton metro. Entonces sería 2 por 2, serían 4 por 10 igual a 40. ¿Estamos? ¿Y P3 cuánto vale? La base es 2L. ¿Cuánto es la altura? ¿Cuánto valdría la altura del triángulo? 0,5. ¿Cuánto? No, 0,5. 0,5. ¿Bien? Y esto valdría 2 metros por 10 kilonewton igual a 20. ¿Estamos? profe, ¿cómo sabemos que vale 0,5? Y bueno, porque fíjate, si esto acá tiene Q y esto acá tiene 1,5 Q, ¿está? Como esto de acá abajo es un rectángulo que tiene Q, entonces esta distancia que está acá, Claro. que queda acá es 0,5. ¿Bien? Claro, sí. Profe, ¿Estamos? y si es 0,5, ¿no tendría que ser 5 kilonewton? Bueno, por eso yo acá he puesto Q sobre 2 y lo he simplificado a este 2 del L con este de acá. ¿Bien? Ah, ¿Estamos? sí. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y de ahí ya tienen que hacer el procedimiento que ustedes ya saben.
sea, definimos un sentido positivo. Bien, para aplicar las tres ecuaciones que vamos a hacer, vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en X, que vendría a ser la Rx, ¿verdad? ¿Cuáles son todas las fuerzas en X que tenemos? ¿Nos pueden dictar? P1 nomás. P1. No, ¿No también hay hay más en X? una en la punta. ¿Cómo? Esta. Hay una en la punta de la barra. Bien. ¿Esa es que positivo o negativo? Negativo. A ver. Menos P por seno o coseno de 2 alfa. Coseno. ¿Estamos? Profe, ¿dónde indicó el sentido? Acá. Ah, no lo vi. Bien. Perdón. Fíjate que P1 tiene el mismo sentido, por eso está positivo. Y la componente horizontal de esta P es negativa. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, a ver, ahora vamos con la fuerza en I. ¿Qué tenemos en I? PI y P2 y P3. Entonces, esta de acá, que sería... ¿Cómo son el signo de todo? ¿Positivas o negativas? Negativa. Bien, todos son negativos, bien, entonces menos P por el seno de 2 alfa menos P2 y menos P3. ¿Estamos? ¿Podemos calcular esto? ¿Calculamos? Sí. A ver. ¿Cuánto vale alfa? Entonces P1 vale 20 menos P vale 10, ¿verdad? Por coseno de... ¿Cuánto vale alfa, chicos? 30. 30. Bueno. Ah, era 2. Acá, ¿ven? Bueno, este primero me da 15, ¿puede ser? ¿Estamos? Sí. Y el segundo es... ¿Cuánto es? Tenemos P2 que vale 40 y menos P, esto es P3 acá. Bien. Entonces esto me da menos 68,6. ¿Estamos? ¿Puede ser? Sí. Bueno. ¿Eso qué indica? O sea, si yo pongo acá los ejes.
¿cómo estaría la fuerza resultante? ¿Mm? Tengo una componente así, ¿bien? En el cuadrante 4. Y una A ver. así, ¿bien? ¿Estamos? Esta sería la RX, la RI, y esto es R. ¿Bien? ¿Cuánto valdría R? Vamos a hacerlo acá el cálculo. R vale la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. ¿Bien? Ahí llego a que esto vale 70,27 kilonewton. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Y este ángulo cuánto valdría? Por ejemplo, si quiero calcular este ángulo para tener la dirección de R. ¿Mm? ¿Cuánto valdría ese ángulo? ¿Arco tangente de qué? ¿Cómo sería arco tangente de RI sobre RX o RX sobre RI? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe, yo estaba haciendo con coseno y secante, que creo que es lo mismo. Sí, también es lo mismo. Vos podés, porque como ya tenemos esto, ¿no? Entonces podrías usar el coseno, ¿sí? O el seno, Claro, y después la secante o la cosecante. ¿sí? Bueno, yo voy a usar la tangente, porque tengo estas dos. Si hago con la tangente sería RI sobre RX. ¿Bien? Y eso me daría, a ver si hago, a ver, por arco tangente de RI sobre RX. Bien, y esto en grado. Ese ángulo me da que vale 77,6 grados. ¿Puede ser? Sí. Profe, ¿No? Sí. sí. ¿Le ponemos las comas a los ángulos? Sí, trabajen así, no se hagan problemas con los minutos y los segundos. ¿Bien? Ah, bueno. Bueno, ahora lo que falta hacer es ubicarla a esta fuerza de acá. La tenemos que ubicar, a ver. Esperen un poquito, vamos a actualizar esto. Si no se está haciendo. Ahí está. Vamos a ubicarla ahora dentro del dibujo. Bien, tenemos que ver a qué distancia está, por ejemplo, de este que vendría a ser, si lo fijamos acá, el punto A. Bien, vamos a ver a cuánto está. ¿Mm?
¿Cómo sacamos eso? ¿Mm? Con el teorema. Con el teorema de Varignón. Entonces vamos a primero calcular el momento de las fuerzas componentes. ¿Bien? ¿Cómo sería el momento que produce P2 respecto de A? Fíjense, P2 haría girar en este sentido, positivo, ¿bien? Entonces, P2 por cuánto? ¿Mm? ¿Qué distancia? Por L. Por L, ¿bien? P3 también es positivo. ¿Qué distancia? L y 2/3 de L. Sería 5, 4L sobre 3. no, 5. Sería 2L sobre 3 por 2. ¿Está? 4L sobre 3, ¿está bien? Es esta distancia. ¿Estamos? No, profe, no sería 5. No sería 5 L Mira, sobre 3. 2L sobre 3 es la distancia que hay acá. ¿Bien? Claro, pero para el punto A no hay 2/3. Y claro, 2 tercios de 2L. Claro. ¿Estamos? Pues la distancia es 2L, no es L. Serían 2 tercios de 2L. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. A ver, espera, quiero calcular. Profe, ¿podría explicar de nuevo esa parte? Que no entiendo por qué es 4L sobre 3. Bueno, porque hemos dicho que, o sea, P3 está ubicado a la tercera parte de esta distancia, ¿verdad? O sea, la tercera parte. A ver, esperen un poquito. O sea, P3 está acá, ¿bien? Está ubicado, la distancia esa es 2L sobre 3, ¿bien? Claro, pero restando al total de L. O Bueno, al pero total. esta que está acá, fíjate qué sería. Es esta distancia que está acá multiplicada por 2, ¿bien? Claro, ya es 2L. Ya. Entonces, si vos multiplicas esto por 2, te queda 4L sobre 3, ¿bien? ¿Estamos? Sí, sí, ya ahora sí. Bueno. Entonces estamos acá, ya tenemos el momento de P2 y de P3, ¿bien? Ahora falta, incluyamos el momento de esta, ¿bien? De esa P que está inclinada. ¿Cuál sería la que produciría momento? ¿La componente vertical o la horizontal? Vertical. La vertical, ¿bien? Entonces la vertical, ¿y el momento que produce es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces P, la componente vertical, se calcula con el seno de 2 alfa, y la distancia que hay, ¿cuánto es?
¿Qué distancia hay del punto A? 3L. 3L. ¿Bien? ¿Está faltando algo más? ¿Falta algo más? El momento, El momento. ¿Cómo va el momento? ¿Positivo o negativo? positivo. Más m. ¿Falta algo más? ¿Está faltando algo o no? ¿Están todas las fuerzas? Está P2, está P3, está la componente vertical de P, está el momento. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo Nada es? porque es horizontal. ¿Ah? Nada porque es horizontal. Ah, no. P1 por medio L. P1 por medio L. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Bien? Todas las fuerzas en este caso respecto del punto A hacen girar en sentido horario. ¿Bien? Ese es el momento de las fuerzas componentes. ¿Con qué lo tengo que igualar a esto? ¿Cuál es el momento que producirían las fuerzas resultantes? D incógnita por FR. D incógnita por... Fuerza resultante. Bueno, pero acuérdense que, o sea, hagamos una suposición, hagamos de cuenta, yo lo que voy a sacar es la distancia horizontal que hay desde A, ¿bien? A la fuerza resultante, ¿está? Entonces, ¿cuál es la componente que me haría momento de la fuerza resultante? ¿La X o la Y? Si yo saco la distancia horizontal que hay hacia A. La I. Ahí. La Y, bien, entonces la distancia incógnita es una distancia en X, entonces lo llamo dx por RI, ¿bien? Y de acá voy a despejar esto. ¿Bien? Profe, Sí. pregunta, ¿por qué estamos poniendo ahí en el cálculo de dx? ¿Por qué ponemos P1 por L sobre 2? Si P1 está en X, supuestamente no inflige ninguna fuerza en el punto A. No, porque vos mirá, si yo lo limpio a este gráfico un poco, mirá, acá tenemos el punto A, ¿verdad? Sí, El punto A tiene un eje horizontal así y un eje vertical así, ¿bien? Ahora la fuerza P1 anda por acá, ¿está? sí, Esa fuerza está a una distancia que es L sobre 2, ¿bien? sí, ¿Está? La fuerza no se la tiene en cuenta cuando la recta de acción está acá, ¿bien? Si esa fuerza, su recta de acción estuviera acá o estuviera acá, entonces no se la tiene en cuenta porque no tiene brazo de palanca. ¿Estamos? ah, claro, claro, Pero como la fuerza está acá, hay una distancia que hay hasta el punto A y la distancia es L sobre 2. ¿Bien? Ahora fíjate, esa fuerza hace girar el sistema así. ¿Verdad? ¿Estamos? sí, Bueno, y ese sentido que está acá
es el mismo sentido que hemos puesto acá, como positivo, ¿bien? Entonces por eso acá dice más P1 por L sobre 2, ¿bien? ¿Vamos? Sí. Bueno, ¿Qué significaba dx y ri? dx es la distancia horizontal. Bueno, a ver, hagamos una cosa, lo calculemos este dx y después lo voy a indicar qué es. ¿Bien? Ok. Si yo despejo de acá, dx se lo calcularía como P2 por L más P3 por 4L sobre 3 más P por el seno de 2 alfa por 3L más M más P1 por L sobre 2 y todo esto dividido en RI. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Como despejado de X. Sí. Bueno, a ver, calculemos. Tengo P2 valía 40. Bien. Por L vale 2, ¿verdad? Más P3 vale 20 por 4L sobre 3. 4 por 2 dividido en 3. Bien. Más P vale 10 por el seno de 2 alfas, ¿que no? Radianes 2 por alfa vale 30, ¿verdad? Por 3 por 2 que vale L. ¿Cuánto vale M, chicos? ¿Está el valor de M? Sí, lo dio usted porque no estaba Fer. ¿Cuánto vale? 10 kilonewton. 10 kilonewton, ¿vale? Sí, ¿Está bien la unidad de momento esa? 10 kilonewton. ¿Kilonewton es unidad de momento? Newton metro. Bien, vale 10 kilonewton metro. Más P1 vale 20 por 2 dividido en 2 es 1. ¿Bien? Entonces ahí tengo toda la parte de arriba. Y a esto lo tengo que dividir en la componente I. ¿Está? Y acá yo saco 3,13. Bien, acá ya tomen el valor absoluto, ¿bien? Ya les voy a explicar por qué un poco, si lo habíamos hablado en clases pasadas. Acá me da a mí 3,13. ¿Bien? 3,13 metros. Eso significa que la fuerza esta que está acá eso significa que esta fuerza, bien, la fuerza resultante, pasa una distancia que está acá a 3,13. Bien, fíjense, si estos son 2 metros, ¿verdad? La mitad de estos son 2 metros, bueno, 3,13 va a andar por acá, ¿bien? O sea, la fuerza resultante pasa por un punto que está por ahí más o menos, ¿bien? Pasa así. ¿Está? Y esa distancia que hay acá son 3,13.
¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Fíjense, nosotros lo que hemos hecho es considerar la componente vertical que pasaba por ese punto. ¿Bien? Que es RI. ¿Está? Y la otra cosa, o sea, la fuerza esta podía estar a la derecha del punto A o podía estar a la izquierda del punto A. ¿Bien? ¿Por qué sabíamos nosotros que está a la derecha? ¿Bien? Pues fíjense, todo esto que está acá es positivo. Eso significa que el momento tiene ese sentido. Este sentido de giro, así horario. ¿Está? Entonces, para que la componente vertical que va hacia abajo produzca un sentido de giro en este sentido, no hay otra chance de que la fuerza esa esté a la derecha del punto A. ¿Bien? Si este momento a nosotros nos hubiera dado negativo, eso significa que la fuerza esta está a la izquierda del punto A. Está para allá. Pero bueno, ya hemos sacado que esto es positivo, tenemos que RI va para abajo, entonces no hay otra chance que la fuerza resultante esté a la derecha de A. Y la distancia a la que está es 3,13. ¿Bien? Profe, Sí. yo no entiendo por qué consideramos en todo ese cálculo a RDI. A, ¿Por qué consideramos a RDI en el cálculo? ¿Para qué lo ponemos? bueno, que no lo utilicé a RDI, ¿no? Fíjate acá solamente considerado RDX. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo he sacado un punto, o sea, yo lo que saco no es por dónde pasa la fuerza resultante, sino que lo que saco es un punto de paso de la recta de acción, ¿bien? Y decido sacar un punto de paso de la recta de acción que está en un eje horizontal que pasa por A, ¿bien? Y en ese eje horizontal que pasa por A, la componente Rx de la fuerza resultante no tiene distancia, ¿bien? Entonces por eso la DI sería 0 si yo estoy considerando este punto para sacar un punto de paso a la resultante. ¿Bien? Fíjense, si ustedes hubieran querido trabajar acá con DI, o sea, si hubieran igualado esto con DI por Rx, iban a sacar el punto de paso de acá arriba. Bien, ese punto de paso iban a sacar, pero siempre iba a estar dentro de esta recta de acción. Bien, Sí, pero lo que yo no entendía es por qué poníamos RDI en el cálculo. acá, Sí, y bueno, por eso, porque fíjate, esto que está acá, dx por RI, ¿está? Eso que está ahí es el momento que produce la componente horizontal, la componente vertical de la fuerza resultante. ¿Bien? Y como yo la estoy considerando aplicada acá, solamente la componente vertical es la que me produce momento. O sea, esto que está acá es todo el momento que produce la fuerza resultante. Dx por RI. ¿Está? RI es solamente la componente vertical de la resultante. Es esta. ¿Estamos? sí. Bueno. Este procedimiento es el que tienen que seguir en todos los ejercicios del punto 3. En todo. Es exactamente igual. ¿Bien? Lo primero que hacen ustedes es poner esa fuerza que yo he puesto en verde. Bien, o sea, si el problema tiene fuerzas concentradas, perdón, tiene fuerzas distribuidas, ustedes las tienen que pasar a fuerzas concentradas como los verdes que están acá. Esas fuerzas concentradas se sacan mediante el cálculo del área
de la figura, ya sea un triángulo o un rectángulo. O si es un trapecio, lo descomponen en dos, como está acá. ¿Bien? El siguiente paso sería este, que calculen la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Una vez que hacen eso, se fijan esto de la resultante, ¿bien? Para dónde va apuntando, y sacan el módulo de la fuerza resultante y el ángulo. ¿Bien? Una vez que tienen eso, lo que hacen es aplicar el teorema de Varignón. Calculan respecto de algún punto, que en este caso yo he calculado respecto de A, el momento de las fuerzas componentes. ¿Bien? Y lo igualan con el momento que produciría la fuerza resultante, y de acá despejan la distancia, que es la incógnita. Y con eso ya les da a ustedes la idea de por dónde pasa en la estructura. ¿Bien? Está ese procedimiento, lo repiten siempre. ¿Mm? Dígame, ¿les ha quedado alguna duda con otro ejercicio del práctico? Profe, Sí. yo tengo una duda de cómo hacen las fuerzas que están solas para definir si un momento positivo o negativo. ¿En qué caso, por ejemplo? O sea, en lo que estábamos viendo, Sí. hay fuerzas que dan contra la tabla y no entiendo cómo hacen para definir si el momento que generan la suma de momentos es positivo o negativo. Una Bueno, fuerza ver- decime algún ejemplo, por ejemplo, acá en el práctico. a ver, El A. En el A. ¿En el A? en el A, la P, la primera P, ¿para qué lado hace el momento? Esta. Sí, Bueno, mira, la voy a dibujar esa solamente, ¿bien? sí, ¿Estamos? Sí. Entonces vos tenés la barra, no voy a dibujar los apoyos, lo voy a hacer solamente a la barra. ¿Bien? Y vos tenés la fuerza P acá, está por ahí. ¿Bien? Esa fuerza P estaba a la distancia L. Entonces esto es P, y esta distancia que hay acá es L. ¿Bien? sí. ¿Estamos? Bueno, vos cuando vas a calcular el momento que produce una fuerza es respecto de un punto, ¿bien? Es de un punto cualquiera. ¿Está? Vos podrías Sí. calcular el momento de la fuerza respecto de cualquier punto, en cualquier lado. ¿Está? Si yo en particular elijo ese punto, por ejemplo que este sea el punto A, y quiero el momento de la fuerza P respecto del punto A, lo que tengo que hacer es multiplicar la fuerza por la distancia perpendicular a A. ¿Bien? Entonces, fíjate, en este caso la fuerza es P y la distancia es L. ¿Bien? Ahora, si es positivo o negativo, eso depende de la convención de signo que vos tomás. En particular, para el momento, la convención que me interesa es esta. Es la última que defino acá, ¿bien? O sea, yo defino que esto que está acá es positivo, ¿bien? Sí, Entonces, fíjate, esta fuerza respecto del punto A produce un giro así. ¿por qué? Bueno, pues vos te tenés que imaginar, por ejemplo, vos tenés el punto A, ¿bien? Y giro. ¿Está? Ese es el punto A, Sí. sí. Creo que lo harté. Mira, vos tenés ahí el punto A va a ser este, ¿bien? Sí, Y yo le estoy aplicando una fuerza acá. ¿Está? Si yo le aplico una fuerza ahí, ¿cómo gira esto? Gira así. ¿Bien? ajá, ¿Está?
Eso es lo que vos te tenés que imaginar. Te tenés que imaginar que hay un clavo en el punto A y cómo haría girar a una barra que está clavada ahí en A. ¿Cómo la haría girar con una varillita que tiene en la punta la fuerza P? ¿Bien? O sea, el punto A como que la clava la barra. Claro, el punto A sería esto. Este clavito que está acá. ¿Bien? Claro, Yo ahí tengo esta barra y en la punta de esa barra le pongo la fuerza P. ¿Bien? Y eso puede girar acá. Entonces, ¿cómo gira esto? Y bueno, gira en ese sentido. Gira horario. ¿Bien? O sea, gira claro, o sea, así. al poner el punto A como que la barra se traba en el punto A. Claro, o sea, el punto A, acá está el clavo. Y en ese clavo puede girar. ¿Bien? Claro, pero Está este cosito. si no tuviera el clavo, creo que giraría para el otro lado. No, vos te tenés que imaginar que el punto A está fijo. Gira solamente. Bien, está ahí. Ujú. ¿Bien? ¿Está? Vos te tenés que imaginar todo respecto del punto A. ¿Bien? Sí, Si yo le hago una fuerza hacia abajo, esto va a girar así. ¿Está? claro, pero si no tuviera el clavo, podría girar para el otro lado. No, pasa que vos, o sea, vos cuando calculas el momento, es siempre respecto de un punto. ¿Bien? Si yo quisiera el momento, por ejemplo, respecto de un punto que está acá, por ejemplo, ese punto respecto al punto B, ¿está? Y yo ahora Sí. coloco ahí el clavito este, ¿bien? Ujú. Esto va a girar en el otro sentido, ¿bien? Claro, Entonces, el momento que tiene P respecto al punto A es en este sentido, ¿bien? Pero el momento que tiene P respecto de B es en el otro sentido, ¿bien? Entonces, siempre claro, cuando claro. ustedes quieren calcular el momento de una fuerza es respecto a algún punto. Y ustedes lo que tienen que imaginar es que colocan ese clavito o articulación en ese punto y se tienen que imaginar cómo haría girar la fuerza a la barra que está fija ahí en ese punto. ¿Bien? Sí, está bien, gracias, profe. ¿Está? Si Sí, sí. por ahí, o sea, si por ahí cuesta eso, o sea, si más generalmente, o sea, pongamos que tenemos una cosa así, ¿bien? Tengo acá el punto A, ¿está? Sí, Y la fuerza, digamos, anda por acá, una cosa así, ¿está? Entonces sí, lo que ustedes se tienen que imaginar es cómo haría girar la componente vertical y la componente horizontal. ¿Bien? Y la trabajan por separado. ¿Bien? A la componente horizontal la considerarán acá. ¿Bien? Y a la componente horizontal la considerarán acá en la recta de acción. ¿Bien? Y fíjense, la componente vertical de esa fuerza que anda volando ahí arriba haría girar así. ¿Bien? claro. ¿Está? Y la componente horizontal haría girar así. ¿Bien? Igual. Igual, el mismo sentido. Entonces, si yo he definido que este sentido es positivo y esto es P, ¿está? El momento respecto de A que produce P sería dI dx. Sería PI por dx más px por dI. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí, Ahora, si la fuerza esa, hagamos de cuenta que la aplico ahí en el mismo punto para que tenga estas dos mismas distancias. ¿Bien? Pero ahora hagamos de cuenta que esa fuerza va así. ¿Bien?
¿Está? Va a ser el cen- Entonces, a la ver, que se invierte es esta. ¿Bien? la otra queda igual. La otra queda igual, entonces fíjate que la componente vertical hace girar así. ¿Bien? Pero Sí, la componente horizontal hace girar así. Bien, o sea que una gira en un sentido y la otra en el otro. Esta que está acá, la horizontal, es opuesto a este, al que yo he definido positivo. Entonces el momento de esa P azul, bien, sería PI por DX menos PX por DY. ¿Bien? claro. Sí, ¿Está? sí. Sí, sí, ya entendí, profe. Bueno, Muchas gracias. pues los casos que nosotros hacemos por ahí son más fáciles porque las fuerzas están directamente sobre estos ejes. ¿Bien? Pero en forma genérica ustedes lo deberían trasladar así y analizar así el sentido de giro. ¿Bien? Para ver si va positivo o negativo. Muy bien. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda más, chicos? ¿Cómo se ve lo del tema de los apoyos en los ejercicios? Bueno, ¿hay alguna duda respecto a la ubicación de la fuerza resultante? Bueno, yo lo voy a dejar trabajar con eso y les voy a hacer un ejercicio ahora del tema de la reacción, ¿bien? Después ustedes repasen todo el tema este de la fuerza resultante. ¿Mm? Y, y me consultan cualquier cosa la clase que viene. Yo ahora les voy a hacer uno de la reacción. ¿Mm? Bueno, a ver, vamos a hacerlo con este. ¿Bien? Con el A. ¿Está? ¿Quieren que calculemos ahí las reacciones? ¿Prefieren ese o algún otro? ¿Ah? ¿El A tiene todos los ejemplos? Sí, o sea, hay por acá hay dos tipos distintos. Uno sería el A, en el que tienen dos apoyos, un fijo y un móvil, y otro sería algo como el C o el D, que tienen un solo apoyo, que es un empotramiento. Bien, esa sería la diferencia. Fíjense, acá Claro. tienen fijo y móvil. Bueno, a este para resolverlo van a tener que ver uno de los videos que yo le he dejado para Viga Gerber, para ver cómo se hace. Pero acá también, vean, hay fijo y móvil, o sea que el tratamiento es el mismo, y acá hay uno empotrado. Bien, vamos a ver entonces con el A. Yo le voy a hacer este. ¿Está? Bueno, entonces ya hemos hecho nosotros, por un lado, hemos analizado todas las fuerzas activas. Bien, que son estas fuerzas, las rojas. Esa, esta, el momento y esta, ¿bien? Y con ese conjunto de fuerzas hemos determinado una fuerza activa total en la estructura, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? A esa fuerza activa se oponen las fuerzas estas, que son fuerzas reactivas, ¿bien? Son las fuerzas que se generan en los apoyos, ¿bien? ¿Estamos? Entonces, a ver, le voy a copiar el ejercicio. Tenemos ahí. Tenemos ahí. 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 Ahí.
L sobre 2, L sobre 2. Esto acá es P, P, M, P. Esto es alfa. Bien. Entonces ahí está. Bueno. Para calcular las reacciones, lo primero que tengo que hacer es ponerlas en evidencia las reacciones. Bien. Este vínculo que está acá, ¿cuántas reacciones genera? ¿Qué tipo de vínculo es primero? ¿Cómo se llama este apoyo? ¿Qué nombre tiene? Fijo. Bien. Espera un poquito. Bueno, entonces este primero de acá es un apoyo fijo, ¿bien? ¿Cuántas reacciones tiene el apoyo fijo? 2. 2, ¿bien? Tiene una vertical y una horizontal, ¿bien? Entonces lo que ustedes hacen primero, lo primero que tienen que hacer es, en base al tipo de apoyo que tienen que suponer el sentido que van a tener las reacciones, ¿bien? ¿Está? El sentido un poco lo pueden deducir viendo el conjunto de fuerzas actuantes, porque la idea es que las reacciones se tienen que oponer a esas fuerzas actuantes, ¿bien? Entonces yo acá tengo un montón de fuerzas, estas dos fuerzas, bueno, que van hacia abajo. Lo más probable es que las fuerzas verticales de los apoyos vayan para arriba, ¿bien? Entonces acá voy a poner uno para arriba, que lo voy a llamar la RAI, ¿bien? Bueno, fíjense, esta que está acá es la única fuerza que tengo horizontal, entonces lo más probable es que la fuerza horizontal que se genera en A vaya para allá, ¿bien? O sea, la RAX, ¿bien? Y esta muy probablemente vaya para arriba, no sé, eso ya lo sabré después cuando haga el cálculo. La RBI, ¿está? Entonces lo que tengo que hacer es esto, es poner en evidencia la reacción, ¿bien? Ponerlo en evidencia con el sentido que yo suponga que es el correcto, ¿bien? Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es calcularlas. Para calcularlas tengo que hacer cumplir las tres ecuaciones de equilibrio. Para hacer cumplir eso yo tengo que escribir que la sumatoria de fuerzas en X, para que la estructura no se mueva en X, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto tiene que valer? 0. 0. Bien, pues yo no quiero que se mueva la estructura en X. Bien, entonces coloco acá todas las fuerzas en X que tengo ahora, incluyendo las reacciones. ¿Qué fuerza en X tengo? ¿Cuáles son las que están en X? ¿Pueden dictar? PX y RAX. P, bien, es esta, PX, que sería P por el coseno de alfa, ¿verdad? ¿Está? Bueno, acá también vale esto, ¿no?
Entonces P y PX van positivas. Menos RAX. ¿Bien? ¿Está? Entonces Sí. de acá yo saco que RAX vale P más P por el coseno de alfa. Bien, ¿y cuánto vale esto? ¿Pueden calcular cuánto es P más P por coseno de alfa? $18,6 kilonewtons. Bueno, lo vamos a crear acá, compañero. 18,6 kilonewtons. Bien. Y esto fíjense que nos ha dado positivo. Bien. Que dé positivo significa que el sentido que yo he supuesto para RAX es correcto. Significa que RAX efectivamente va para allá. Bien. Fíjense, acá hay dos cosas que ustedes no se tienen que confundir. En esta ecuación, hasta acá, yo la hice con este simbolito que está acá. Bien, fíjense, cuando la P va hacia la derecha, la pongo positiva, positiva y negativa. Bien, o en otras palabras, esta tiene sentido opuesto a estas dos. ¿Está? Eso es lo que me dice esta ecuación. ¿Estamos? Una vez que yo la armo la ecuación, ya la trabajo y la despejo. ¿Bien? Después de esta flechita que yo he hecho acá, pues ya le he despejado la ecuación y he sacado un resultado positivo. Bien. Este positivo me dice que este sentido que yo he supuesto acá es correcto. ¿Bien? Si acá me hubiera dado negativo, significa que el sentido que yo he supuesto acá es incorrecto, es el opuesto. ¿Estamos? Entonces diferencien esas dos cosas. Primero esta parte, que es cuando la armo a la ecuación, a donde tiene que ver este símbolo que está acá, y después cuando la despejo a la ecuación, que es donde tiene que ver cómo he supuesto yo esas reacciones. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Han Sí. entendido eso? Bueno, vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en I. Como yo no quiero que la estructura se mueva en I, ¿cuánto tiene que salir esa sumatoria de fuerzas en I? Eh, PPI, No. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo que imponer yo que valga la sumatoria de fuerza en I para que la estructura no se mueva? Primero. 0. 0. Ya está. Ahora sí. ¿Cuáles son todas las fuerzas que tengo en I? Menos P y menos por seno de alfa. I menos P por seno Y más RAI más más RBI. RAI y más RBI. RBI. ¿Estamos? Bueno, a esta ecuación que dice 0 igual a esto, ¿la podría resolver yo? ¿Podría despejar algo de ahí? Mm, ¿Cuáles son las incógnitas ahí? RA y RBI. Bien. Entonces a esta yo no la puedo resolver así como no está, así como está, porque no conozco dos, RAI y RBI. Entonces no obtendría nada de ahí. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer es avanzar con la otra ecuación.
La otra ecuación me dice a mí que la sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura tiene que valer 0. ¿Está? Eso significa que la estructura no debe girar tampoco, o sea, no se debe trasladar en X, no se debe trasladar en Y, ni tampoco debe girar para que la estructura permanezca estable. ¿Está? Y esto se Sí. debe cumplir para cualquier punto de la estructura, cualquiera, el punto que sea. Entonces yo acá elijo un punto, el que más me convenga, ¿bien? Ese punto que más conviene, en general conviene que esté en coincidencia con alguno de los apoyos. ¿Para qué? Para que anulen el cálculo esa reacción. Entonces lo vamos a hacer en A. ¿Está? Porque si yo considero el punto A, estoy anulando en ese cálculo la RAI. Y bueno, por supuesto también la RAX y la P que pasan por A. ¿Está? Ahora sí, ¿cuál es el momento de todas las fuerzas, incluyendo las reacciones? El punto A. Dicten. ¿Cuál es el momento de este? P por L, P por L. ¿Cómo Eh, seguimos? más PI por 2L, ¿Sí? más el momento, Más o Menos. menos el momento. Menos momento. Menos momento. ¿Y qué falta? el LBI, Más o menos RBI. Menos. ¿Por cuánto? Por 2L. ¿Estamos? ¿Hay algo más que produzca momentos respecto de A? RBI. Sí, acá está. Ah, ¿Bien? Entonces ya no hay más. Entonces fíjense, esto está igualado a 0. De acá yo puedo despejar RBI. ¿Bien? RBI valdría P por L más P seno de alfa por 2L menos M dividido en 2L. ¿Está? ¿Cuánto da eso? ¿Pueden ir calculando si me ayudan? Entonces tenemos P por L, o sea 10 por 2, 10 por 2, más 10 por el seno de alfa, que valía 30, por 2 y por L, y menos el momento. Bien, y a eso lo tenemos que dividir en 2L. ¿No han calculado? ¿Cuánto calculan? ¿Nadie? A mí me da 7,5. No sé si estará bien. Después controlo. ¿Está? ¿Cuánto era M?
¿Sí? 10. ¿Estamos? Y ahora sí, como ya conozco esta, la puedo utilizar a esta ecuación que había hecho antes. Y de acá puedo despejar R ahí, que va a valer P más P por seno de alfa y menos R BI igual a ver, calculo, serían 10 más 10 por el seno de alfa, que vale 30, menos RBI. Y me sale también 7,5. ¿Puede ser? Es una casualidad. ¿Alguien ha calculado? Chicos, ¿están? No, profe. Aquí. ¿Están o no están? Sí, profe. ¿Está bien calculado? Creo que sí. Bueno. Bueno, ¿está lo que hicimos? A ver, ¿alguien ha puesto algo? ¿Qué dice? Lucas Lescano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lescano? ¿Hay algún problema? Bueno, dígame, ¿han entendido? Este cálculo es bastante sencillo. Lo que hay que hacer primero es esto. Esto es muy importante. No se puede empezar a hacer esto si antes no se indican para dónde van las reacciones. Bien, eso es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tienen que calcular reacciones. Según el símbolo que tienen, ubican esa reacción. Bien, entonces, apoyo fijo tenemos dos, una en Y y otra en X. Apoyo móvil tenemos solamente una en Y en este caso. Bien, entonces yo lo ubico con algún sentido, no importa si después me equivoco. Si me equivoco, acá en el cálculo este me va a dar negativo. Bien, después de eso defino la convención con la que voy a armar las ecuaciones y empiezo a plantear las ecuaciones. En X la estructura no se tiene que mover, entonces todo igualado a 0. Pongo toda la fuerza en X. Bien. En Y la estructura no se tiene que mover, tampoco en Y, entonces pongo toda la fuerza en Y igualada a 0. Y la estructura no debe girar respecto de ningún punto. Bien. En particular, elijo el punto A. ¿Está? E igualo todos los momentos igual a 0. ¿Está? Entonces calculo el momento respecto de toda la fuerza respecto al punto A. ¿Bien? Y con estas tres ecuaciones, como tengo tres ecuaciones, puedo encontrar tres incógnitas. Bien, que son las tres reacciones. ¿Está? Fíjense que yo acá he necesitado plantear primero la ecuación de momento para después pasar a la de la fuerza en Y. Porque si no, no lo podía hacer.
¿Bien? ¿Estamos? Sí. ¿Estamos, chicos? Bueno, Sí. miren, les voy a mostrar otra forma en la que sí. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, No. miren, les voy a mostrar otra forma en la que se podría haber calculado, por ejemplo, la R ahí, o sea, esta, sin necesidad de plantear esta ecuación, ¿bien? Fíjense, yo podría haber planteado la sumatoria de fuerza en X y a calcular R a X, ¿bien? Podría haber ido directamente a la ecuación de momento en A y calcular RBI, ¿bien? Como yo acá les he mencionado que esta ecuación yo la puedo plantear para cualquier punto de la estructura, yo acá la planteé para A, ¿bien? Y planteándola en A me ha permitido calcular RBI, ¿bien? Yo esa ecuación también la podría haber planteado para B, porque en B también se tiene que cumplir que el momento vale 0. ¿Está? Y a ver, díganme ustedes cuáles serían los momentos respecto de B. Bien, a ver, este P respecto de B, ¿cómo es el momento que produce? Bien, es P por L, ¿verdad? ¿Es positivo o negativo el momento que produce P respecto de B? ¿Cuál, profe? Miren, ahora yo voy a tomar un momento acá, en ese punto, ¿bien? Y quiero saber esta fuerza. ¿Cómo es el momento? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Es negativo. ¿Bien? Ahora fíjense, esta fuerza que está acá, la inclinada, no produce momento respecto a B porque pasa justamente por ahí. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. El momento, ¿cómo entra en esta ecuación? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 ¿Bien? Esta P no produce momento porque pasa también por el punto B. ¿Bien? ¿Hay alguna otra fuerza que produzca momento respecto de B? Era ahí. R ahí. ¿Bien? Positivo. R ahí entra como positivo. ¿Y cuál es el brazo de palanca de R ahí? ¿Cuál es la distancia que hay al punto B? 2L. 2L. Sí. 2L. ¿Bien? Y fíjense, yo de acá puedo despejar esto. R ahí. R ahí valdría, si lo despejo, valdría menos, o sea, perdón, valdría más P por L más M dividido en 2L. ¿Bien? ¿Estamos? P por L, esto vendría a ser 20, 30, dividido en 4, 7,5. ¿Estamos? Y fíjense, esa es otra forma en la que yo podría haber calculado la R ahí. O sea, para calcular la R ahí podría haber tomado momento en B. Y para calcular la RBI, tomo momento en A. Y ahí me podría evitar de hacer esta, la sumatoria de fuerza en I. ¿Bien? ¿Estamos? No es necesario que ustedes lo hagan así a todos, pero es para indicarles que tienen más de una chance. Bien, la ecuación de momento ustedes la pueden plantear en cualquier punto de la estructura. Lo que más conviene es plantear esa ecuación de momento a donde tengo los apoyos. ¿Para qué?
para anular de la ecuación una de las incógnitas y poder encontrar la del otro apoyo. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, escúchenme, vamos a seguir avanzando. Quiero que